quiero saludar a todos los oyentes de la Radio La Perseverancia, Dial 107.3. También saludo cariñosamente a todos los amigos que nos siguen por Facebook y por YouTube. Que Dios os bendiga. De verdad que la palabra de Dios viene fuerte hoy porque estamos en un tiempo donde no podemos ir cojeando en las cosas de Dios. El tiempo apremia, y si hay algo que hay que devolver en la prédica es la claridad del mensaje, la claridad de lo que estamos hablando, predicando, un mensaje claro, nítido, que llegue al corazón de alguien. Estamos viviendo los últimos días del Señor y es el tiempo que la iglesia tiene que levantarse y hablar claro al mundo y hablar claro entre nosotros, los que nos llamamos creyentes en Cristo. Si no hablamos claro, nadie nos va a entender. Nadie nos va a entender. El atalaya tenía el deber de hacer sonar la trompeta, de tocar la trompeta. Pero mientras que tocaba la trompeta, tenía muchos tipos de sonidos, distintos sonidos. Un sonido decía una cosa, otro sonido decía otra cosa, otro sonido decía otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Dios, tenemos que buscar que el sonido de la trompeta sea realmente el que identifique el mensaje de Cristo. No podemos lanzar un sonido distorsionado donde nadie entiende. No podemos hablar y predicar un mensaje codificado. No. Por eso la Biblia habla de revelación. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Si Dios ha querido, si hay algo que Dios ha querido, es que su palabra no sea, no esté encubierta. Que tu palabra no sea un enigma, sino que la palabra de Dios sea revelación, para que cualquier persona pueda tener acceso a ella. Aleluya. Dios es bueno. Amigos oyentes y que nos están siguiendo por Facebook, estamos viviendo los últimos días del Señor. Llevo unos días desarrollando un tema acerca de devolver la luz de Cristo en la iglesia local. Obviamente, como dice un amigo mío, decía, ¿quién le predica a los pastores? ¿Quién le ministra a los pastores? Muchas veces ministramos a los hermanos de la iglesia, pero a nosotros que somos pastores, que somos evangelistas, ¿quién nos ministra? ¿Quién nos habla? A veces cuando nos hablamos entre nosotros, la única prédica que nos decimos es de ánimo. Siga adelante, siga adelante. ¿Pero adelante qué? A veces no tenemos ese coraje de corregirnos, de decirnos las cosas a la cara, enfrente. Como dijo Pablo, como hizo Pablo. En el libro de Gálatas encontramos una escena ahí. Acompáñame, Gálatas capítulo 2. Luego ya volveremos y nos centraremos en la palabra de hoy. Es tiempo de la claridad. Es tiempo, como yo estoy diciendo en el libro de Génesis capítulo 1, versículo de 3 al 4. Dios creó la luz y dijo que la luz sea, y fue la luz. Dice la palabra que vio que la luz era buena. La separó de las tinieblas, la separó de la oscuridad. Llamó la luz día y llamó la oscuridad noche. Es tiempo de que nosotros actuemos, nos alineemos con nuestro Dios, que siempre llama las cosas por su nombre. Lo que es luz es luz. Lo que es la oscuridad hay que llamarlo oscuridad. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Está hablando el apóstol Pablo. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo
de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, de eso estamos hablando, la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está el tema. El tema que muchas veces los pastores, entre nosotros nos apoyamos. Últimamente me he hecho una pregunta. Los pastores formamos una corporativa. La Iglesia de Cristo es una corporativa, es una organización o es un organismo divino. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Una corporativa donde nos escondemos todos, donde nos tapamos todos, donde nos encubrimos todos. ¿Qué es? Hablar cuando actuamos así, se cumple la palabra de Cristo. Convertís mi casa en cueva de ladrones. No, es tiempo de hablar claro. Tiempo de devolver la luz. Devolver la luz. Pero una luz que brille, que alumbre de verdad. Quitar todas las bombillas, metafóricamente hablando. Quitando todas las bombillas fundidas en la iglesia. Quitando la oscuridad de la iglesia. ¿Cómo lo podemos hacer? Volviendo a la palabra. Como el mensaje que lancé la última vez. Es urgente volver a la Biblia. Urgente volver al evangelio del reino. Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al evangelio de los apóstoles. Y al evangelio de los profetas. Los tiempos son horribles. Son terribles. Vuelvo a leer un versículo y entramos de lleno en el tema de hoy. Acompáñame en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 10 al 11. Dice la palabra: a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué queremos sacar aquí en este pasaje de hoy? El don de discernimiento de espíritus. Justamente cuando el apóstol empieza a hablar de dones, de milagros, habla de dones de sanidades, habla de dones de milagros, habla de dones de profecías. Enseguida dice otro don de discernimiento de espíritus. Estamos viviendo un tiempo donde el enemigo se ha metido en la iglesia. No quiero generalizar. No quiero generalizar. Pero hoy difícilmente, quizás España todavía no está viviendo eso fuertemente. Pero hay países, desgraciadamente, donde el diablo, donde Satanás, donde sus séquitos se han metido completamente en las iglesias. Insisto, un servidor no está aquí para meterse en contra de los pastores, para remeterse en contra de los pastores, ni de los profetas, ni de los evangelistas. Pero es tiempo de hablar claro, hablar completamente claro.
Es tiempo de discernimiento. De las personas que están delante de nosotros, personas que nos predican la palabra de Dios, personas que levantan iglesias, personas que le falta la ética pastoral, ética ministerial. Algunas señales ya nos tienen que empezar a alertar. Cuando la prédica de este pastor, de ese hombre de Dios, no se centra en la persona de Jesucristo, no se centra en la santidad, no se centra en el arrepentimiento, uno tiene que empezar a sospechar por qué ese hombre no se arremete contra el pecado. ¿Por qué este ministerio no se arremete contra prácticas diabólicas? ¿Qué está pasando? Es tiempo que los cristianos, los hombres de Dios, volvamos a buscar y a pedir, a anhelar, a procurar. No solamente don de milagros, no solamente don de fe, no solamente don de sanidades, pero también don de discernimiento. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Decía yo anteriormente, como dice el apóstol Pablo, en los últimos días, muchos de buen grado, de buenas ganas, aceptarán doctrinas de demonios. Otros apostatarán la fe. Os estaba explicando. La palabra apostatar significa abandonar. Abandonar la fe, abandonar el camino correcto. Y estamos viviendo ese tiempo donde muchos hombres de Dios, muchísimos, han abandonado la fe, han abandonado el camino correcto. No sé si en algún programa le estaba contando la historia de un chico, un hombre de Dios, entre comillas, lo pongo ahí, entrecomillado, apóstol. Eso es lo que está de moda. Digo moda, pero yo creo en el ministerio apostólico, yo creo. Otra cosa es la moda. Luego ya hablaremos de eso. Habrá tiempo para eso. De esa proliferación de ministerios y de títulos. La guerra de títulos. ¿Para qué queremos títulos? Simplemente para impresionar. El impresionismo se ha metido en la iglesia. Son cosas que tenemos que empezar a entender. Por eso estoy hablando hoy de discernimiento del espíritu. Discernimiento de espíritus. ¿Cuáles son los espíritus que te están moviendo en el círculo cristiano? Mejor dicho, evangélico. Ahí donde está realmente la Macedonia. La ensalada. Todo mezclado. Decía que un hombre que se llamaba apóstol, que se declaró apóstol, se autodeclaró apóstol. Empezó el ministerio bien. Era un hombre que buscaba a Dios. Oraba. El Señor confirmaba su palabra con señales, milagros, prodigios. Pero ¿qué pasa? Ese hombre no veía eso, la remuneración en el ministerio. No veía dinero en el ministerio. Empezó a entrarle los afanes. Los afanes de este mundo. Quería comprarse coche, quería comprarse casa, quería tener eso, tenía el otro. Desgraciadamente creía que el ministerio era eso. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Es digno. Otra cosa que el obrero de Cristo solo se fije en el salario. Ahí ya la cosa cambia. Se convierte en un asalariado. Lo único que le importa es el salario. Alguno de nosotros, un servidor, entró en el ministerio después de muchos años. No sabía qué significa un duro de la iglesia.
no sabía qué significaba que alguien te ponga un gasóleo en el coche, en tu propio coche, no en el coche de la iglesia. Pero hemos estado sirviendo a Dios muchos años así, sin ambicionarnos para nada de las cosas del mundo. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué dice la palabra? El que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo, ese es el punto que está destruyendo la luz de Cristo en la iglesia. Los afanes. El afán de ser grande, el afán de ser aplaudido, el afán de ser reconocido, el afán de tenerlo todo, todas las cosas de este mundo. Al final, ¿qué pasa? Aquí lo dice Jesucristo. Y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan, destruye la palabra, destruye la ética, destruyen el buen criterio, destruye el buen comienzo, destruye la persona, destruye la perspectiva del inicio, del principio. Porque en el corazón del hombre algo entró. Por eso estamos viendo todo eso. Ese mundo de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, Claro que Dios tiene sus servidores, sus siervos. Pero eso no quita que nosotros miremos a la lupa del Evangelio quién realmente está sirviendo a Cristo genuinamente y aquellos que lo único que les importa, ¿qué comeré? ¿Qué haré? ¿Qué compraré? ¿Cómo me vestiré? Estaba leyendo un pasaje en el libro de Filipenses, acompáñame, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Un bonito pasaje de la Biblia donde Pablo está hablando a la iglesia. Déjame llegar ahí con vosotros en el libro de Filipenses capítulo 3. Tremendo lo que estamos hablando. Todo lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Y desgraciadamente, como he dicho en el otro programa, hay muchos creyentes en Cristo que han dejado de leer la palabra de Dios. Pablo está diciendo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, no pocos. Dice, andan muchos. De los cuales os dije muchas veces. O sea que Pablo no paraba de decirlo. Dice, por ahí andan muchos. Y muchas veces os lo estoy diciendo. Una y otra, una y otra, una y otra. Y aún ahora lo digo llorando. ¿Cómo estaba el apóstol? Llorando. Eso es lo que me pasa, hijo. Eso es lo que me pasa. Llorando. Como el profeta llorón, profeta Jeremías. Hay tantos hombres de Dios que han pasado días, noches llorando. Y todavía hoy Dios quiere que la gente vuelva llorando. Los pastores volvamos a llorar. Incluso llorando por nosotros mismos. Llorar por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Llorar para hacer bien las cosas. Llorar cuando vemos que las cosas se están torciendo.
llorar ante Dios para que la cordura vuelva, para que la ética vuelva, para que lo correcto vuelva. El diablo se ha metido de lleno en la vida de la iglesia. Y Pablo sigue diciendo que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal, dice la Biblia. Hombre de Dios que solo piensan en su vientre, cuyo Dios es el vientre que comeré. Buscan la gloria, dice aquí. Y lo último, solo piensan en lo terrenal. Si una persona piensa en lo terrenal, ¿cómo va a predicar sobre la santidad? No. No voy a hablar de la santidad, sino que la gente se huye de la iglesia. Sino que la gente se me van. Y como para retenerles, bueno, voy a estar aceptando todo lo que hacen. Lo importante es que vengan, que estén en la iglesia. Cuando los pastores nos ponemos duros, la gente dice, me voy de la iglesia. Bueno, no es que te estás yendo de la iglesia. Te estás yendo de la vida eterna. Te estás yendo de la eternidad al lado de Jesucristo. No estás abandonando una iglesia, no. Estás preparando tu camino para el infierno. Bueno, ya hay pastores que no creen ni siquiera en el infierno. Creen que no habrá ningún lugar de tormento. Creen que todo se limita aquí en esa tierra. Pero algunos seguimos creyendo que hay un lugar de tormento. De un tormento eterno. Dice Cristo, donde el fuego no se apaga. Ni el gusano muere. Hay este lugar. Si no, no lo diría Jesucristo. Pero también hay otro lugar que dijo Jesucristo. Voy a prepararos un lugar. Cuando termine, volveré a por vosotros. Para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Hay dos destinos. Hay dos. Ni 3, ni 4, ni purgatorio, ni limbo. Cosas que no existen. O eternidad junto con Jesús, o eternidad junto con Satanás y todos sus demonios. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso estamos diciendo, por eso un servidor está diciendo, es tiempo de volver a la Biblia. Volver a esa iglesia donde los cristianos continuamente le están diciendo, hay un cielo, hay un paraíso, hay un lugar bonito y hay que prepararse para ello. Hay que cuidarse cada día para llegar ahí. Claro que tenemos que hablar de lo que se tiene que estar bien durante su peregrinaje aquí en la tierra. Durante su momento de peregrino. Claro que tiene que estudiar. Claro que tiene que trabajar. Claro que tiene que comprar una casa. Claro que si puede tiene que comprar un coche. Claro que si puede tener un negocio. Pero resumir el Evangelio solo con lo terrenal está fuera. Está fuera. Reducir el Evangelio, limitarlo solo a lo terrenal, está fuera del Evangelio de Cristo. Del Evangelio de Cristo. Aleluya. Es tiempo de discernimiento. Incluso los cristianos, los creyentes, los que van a la iglesia, tienen que discernir, tienen que estar atentos al mensaje que están escuchando. ¿Hacia dónde va ese mensaje? Yo que formo parte
de las asambleas de Dios. Me siento orgulloso. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran entidad de las asambleas de Dios. Me acuerdo que cuando me convertí, había una, ¿cómo lo llaman? El icono, el escudo, ¿no? El icono de las asambleas de Dios era una Biblia, una cruz, y luego al lado ponían, en la parte abierta de la Biblia, una parte ponía alfa y la otra parte de la Biblia ponía omega en griego. Pero lo curioso es que abajo ponían pleno evangelio, o dicho de otra forma, evangelio completo. Wow. Eso me gustó mucho. Pero ¿dónde está ahora ese evangelio completo? En el evangelio completo estaba la santidad. Cuando me convertí yo me acuerdo que había canciones que cantábamos. Todas esas canciones eran como esas canciones de Linario, del himno de gloria. No había canción donde no se hacía mención del cielo. Éramos unos enamorados del cielo. Vivíamos, nos predicaban continuamente que éramos peregrinos. Estábamos de paso en este mundo. Que no éramos ciudadanos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía estaba en el cielo, al lado de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde quedan todas esas prédicas? Obviamente también nos predicaban los milagros. También nos predicaban acerca de la sanidad. ¿Pero qué está pasando hoy? De eso estamos hablando. Dice Lamentación, el hombre de Dios dijo: Señor, vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde ha llegado la iglesia? ¿Dónde está llegando nuestro mensaje? Os dije la próxima, el estudio interior, la predicación anterior, que os hablaría acerca del esoterismo. Esté pendiente de eso. Pero yo quiero hablar de cosas fuertes. El mundo que estamos viviendo necesita entender que el enemigo se ha metido en las iglesias. Por eso necesitamos desenmascararles. Necesitamos desenmascararles. Necesitamos enfrentarles, confrontarles, como Pablo hizo con Pedro. Obviamente Pedro no estaba practicando el esoterismo, pero su comportamiento no era digno de un apóstol. No era digno de un predicador. Vamos a leer, acompáñame, en el libro de Nehemías, capítulo 6. Me gusta mucho este pasaje a la hora de hablar del don de discernimiento. Continuamente la Biblia habla de falsos profetas. Pero el tema no es solamente en falsos profetas. Hoy tenemos muchos falsos pastores. Hoy tenemos muchos falsos apóstoles. Hoy tenemos a muchos falsos maestros. O sea que la cosa no se queda solamente en los falsos profetas. Porque ahora tenemos mucho miedo a los profetas. Miedo no hay que tener ninguno. Pero hay que discernir del Espíritu que habla a través de esos hombres. Si realmente viene de Dios o no viene de Dios. Vamos rápidamente a Nehemías. Luego volveremos a
Ezequiel. Quiero leerles un pasaje ahí. Nehemías capítulo 10, 6, perdón, del 10 al 13. Por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, mi pueblo se pierde. Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 13. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Megatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse de la vida, para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no la había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Sobornado. Un profeta que tenía por Dios el vientre. Lo único que le importaba, la gloria. Lo único que le importaba, lo terrenal. Lo hemos leído antes en Filipenses capítulo 3. Lo único que le importaba era eso. El vientre. Recibió dinero para profetizar, para mentir, para engañar. ¿Cuánta gente no hoy están trabajando por el dinero? Además dan profecías que no vienen realmente de Dios. Dice el versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer, así que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Sabe lo que le salvó a Nehemías? Discernimiento de espíritus. Entendió que el espíritu que hablaba a través de ese profeta no venía de Dios. No venía de Dios. No venía de Dios. ¿Sabe que un profeta verdadero no le iba a decir a Nehemías, entra en el templo? Porque sabía que un hombre como Nehemías, no siendo ni profeta, ni sacerdote, ni levita, podía meterse en el templo. Por lo menos dentro del templo no. Era una profanación. Y él lo incitaba a una profanación. Para de esta manera luego acusarle de haber profanado el templo y matarlo. El afán de dinero. Lo mismo que es el espíritu de Balaam. El afán de dinero. Pastores corruptos. Hombres de Dios corruptos. Por eso Ezequiel dice, leo rápidamente, Ezequiel capítulo 22, versículo 28 dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinando mentira, diciendo, así ha dicho Yahvé el Señor, y Yahvé no había hablado. Yahvé no había hablado. Había una niña, dice Pablo, cuenta Lucas, que seguía por detrás a Pablo por mucho tiempo. Y decía, esos hombres son hombres de Dios y hay que hacerles caso. Lo dijo una y otra, hasta que dice la Biblia, Pablo se cansó. Le dijo, volvió atrás y dijo al demonio que estaba hablando a través de esa niña, de esa muchacha, dice, sal de ella. Hechos capítulo 6, versículo 16. Mira que todo ese pasaje que estamos leyendo tiene que ver con el dinero. Hay dinero por detrás. En Filipenses, ¿qué hemos visto? Dinero por detrás. Dios del vientre. En Nehemías acabamos de leer. ¿Qué lo estamos viendo? Soborno. Profetas sobornados.
Balaam, profeta corrupto. Aquí estamos viendo una niña que estaba profetizando, adivinando. Y si tú ves sus palabras, lo mismo que la palabra del otro profeta, el profeta encubierto, Semaía, las palabras eran buenas, muy buenas. Pero detrás de esas palabras había algo encubierto. Solo una persona con discernimiento lo puede detectar. Pero no estamos de cualquier discernimiento. Discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritu está detrás de estas palabras? ¿Qué espíritu está detrás de este comportamiento? Déjame leer eso, luego les cuento una cosa y terminamos. Aconteció, desde el versículo 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas degradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo que decía esa muchacha era malo. Para nada. Pero ¿quién estaba detrás de esta voz? Cuando hablamos de falsos profetas, no significan necesariamente que estén mintiendo. No. No significa que estén mintiendo. No. Lo llamamos falsos porque la fuente de sus revelaciones no es Dios. Esa niña, lo que estaba diciendo, estaba en lo correcto. Pero su fuente era diabólica. Que Dios nos ayude. Rápidamente, busquemos el don de discernimiento de espíritus. Comprobemos, dice la Biblia, probemos a los espíritus para ver si son de Dios. Examinemos que 2 o 3 profetas hablen, dice la palabra, y los demás juzguen, los demás evalúen. Solo una persona que tiene don de discernimiento de espíritu puede evaluar, puede entender que eso es lo que está escuchando. Me suena raro. Me suena raro. Y termino aquí. Insisto sobre el comportamiento. No puede haber un pastor viviendo en la fornicación y a la vez profetizando. No puede haber un profeta viviendo en la fornicación, adulterio y a la vez profetizando. No, amigos míos que me están escuchando. Cuando uno está viviendo continuamente en pecado, se ha desconectado de Dios. Todo lo que diga, por muy buena que fuera, no viene de Dios. Lo dice la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. El que peca, el que practica el pecado, es del diablo. Entonces, todo lo que diga no viene de Dios, viene del diablo también. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No. Hay que tener cuidado con esa interpretación. Eso se refiere a Israel. Al llamado de Israel como pueblo. Al regalo de Dios que Dios dio a Israel como pueblo. Tú puedes quedarte con los dones. Pero si no te quedas con la conexión con Dios, tus dones empezarán a usarlos Satanás. Por tu propio detrimento. Aleluya. Cualquier pastor que esté viviendo en pecado tiene que apartarse del ministerio. Cualquier apóstol, como se llame, está viviendo en pecado, tiene que apartarse del ministerio.
alguien me dijo en un momento dado, dijo, y David estaba en pecado, pecó, pero siguió delante con Dios. Esa es mentira. Si hoy día David fuera pastor, estaría fuera del ministerio. Estaría fuera del ministerio. David no fue pastor, fue rey. No podemos confundir a la gente. Y no solamente eso, mira cómo David introdujo a su familia, a su descendencia en la desgracia. Piénselo. Y piensa cualquier argumento que quieres usar para escudarte y no salir del pecado. Iglesia, termino aquí oyente la radio La Perseverancia, amigo de Facebook, que Dios os bendiga. Necesitamos el don de discernimiento del Espíritu, de espíritus, porque los tiempos son malos. Que Dios os bendiga.